En este video vamos a pasar este diagrama de flujo que lo que hace es encontrar el número de pares y el número de impares entre dos números. El primero es el 1 y el segundo se define en el momento. Podría ser un 6, un 7, hasta un 100. Por eso se queda como n aquí, porque no se define de antemano, puede ser cualquier número. Entonces, lo que vamos a hacer primero, lo equivalente a este círculo de inicio, es escribir algoritmo, que es nuestra palabra clave, y poner un nombre a nuestro algoritmo que puede ser impar. Acuérdense que en el nombre no debe de llevar espacios en blanco, tiene que ser un nombre completamente junto. Entonces automáticamente nos pone lo que es, o nos escribe, perdón, la palabra fin algoritmo. Esto es lo equivalente a lo que es inicio. Y esto es lo equivalente a escribir fin, el círculo de fin. Ahora, si nosotros vemos acá, lo que sigue es n y nuestras variables de par e impar. Entonces, primero aquí, antes de leer a n, tenemos que definir nuestras variables. Es un paso extra cuando nosotros pasamos a pseudocódigo o a código. Entonces vamos a tener varias variables y que nos va a ayudar a nuestro ciclo, que vamos a utilizar n, donde vamos a almacenar el número hasta cuál vamos a contar pares e impares. Vamos a escribir n par, que es para almacenar nuestros cuántos números pares hay, y n impar para almacenar cuántos impares hay. Entonces, como, y le vamos a escribir número como número. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces, par, hay una diferencia ahí, aquí nomás es par impar y en el pseudocódigo le pusimos n par y n impar. Eso es porque en pseudocódigo, en este programita, par e impar es una palabra reservada del lenguaje. Entonces no la podemos utilizar como nombre de variable. Por eso le pusimos n par e n impar y nos marcaba un error. Lo que sigue es, aquí n es leer qué valor va a tener n. Entonces para eso primero vamos a escribir, es decir, primero le vamos a mandar un mensaje de que queremos que escriba el valor de n. Entonces con la palabra escribir y adelante entre comillas, escribe el valor de n. Ahí ya el mensaje va a depender de cada quien. Puede ser un mensaje más grande, más corto. Y después, ya que le dijimos escribe, ahora lo vamos a leer y lo vamos a almacenar en n. Entonces eso es lo equivalente al trapecio que tenemos aquí donde está la n. Ahora vamos a hacer lo de impar e impar. Los vamos a inicializar en 0. Entonces n par lo vamos a inicializar en 0. Y n impar lo vamos a inicializar también en 0. Entonces ahí está. Ahora lo que sigue es ya el ciclo para. Entonces vamos a ver cómo es la sintaxis aquí del ciclo para. Y lo podemos ir escribiendo nosotros acá arriba. Nada más es para saber la sintaxis. Entonces primero debe ir para. Debe de haber una variable que nos va a ayudar a controlar el ciclo. En este caso va a ser i. Y esa ahí la tenemos que inicializar en 1. Puede ser inicializada en cualquier número. En este caso se inicializa en 1 porque empezamos a contar los impares a partir del 1. Entonces a veces se puede inicializar en 0 o con cualquier otro número dependiendo de
lo que vayamos a hacer. En este caso es en 1 porque empezamos en el 1 a contar los impares. Entonces va a ser y los pares. Después va la palabra hasta. Esta es una palabra reservada, tiene que ir a fuerzas. Valor final, es decir, hasta dónde vamos a llegar. En este caso va a ser hasta n, entonces le vamos a escribir n. Y luego va con paso, es decir, cada cuánto vamos a avanzar en el ciclo. Es decir, si n fuera 5, si nosotros le escribimos 1, entonces va a ir 1, 2, 3, 4 y llega al 5. Si nosotros le escribimos 2, va a ser 1, 3 y 5. O sea, es diferente cada cuánto avanzamos. Va a ser cada uno y la palabra reservada hacer. Entonces, después aquí va la secuencia y después fin para, que es lo que ese fin para nos dice hasta dónde llega nuestro ciclo. Entonces, ¿qué es lo equivalente a tener aquí el cierre? De aquí al cierre es, entonces para y fin para es lo equivalente a lo que viene ahí como cierre. Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro del ciclo? Lo que vamos a hacer es este rombo, una decisión. Entonces vamos a escribir si, y va una condición primero. La condición es esta que está aquí, imod 2 igual a 0. Es decir, lo que vamos a hacer ahí es calcular el residuo de la división, y si ese residuo es 0, entonces quiere decir que es impar. Si el residuo es otro número, entonces quiere decir que es impar, perdón. Si es 0 es par, y si es otro número es impar. Entonces le vamos a escribir si y, que se pone y no se pone el número porque ese número va a ir cambiando conforme vaya el ciclo. En el primer caso va a ser 1, en el segundo caso 2, 3 y así hasta llegar al número que sea. Entonces si y, aquí en lugar de mod podemos poner también el símbolo de porcentaje. 2, aquí sí va un 2 porque siempre se va a dividir en 2, el 2 no cambia. Entonces igual a 0. Entonces aquí le vamos a poner si no, ¿qué va a hacer? Es decir, si se cumple la condición, aquí vamos a escribir qué va a hacer, y si no se cumple, ¿qué va a hacer acá? Entonces, si se cumple la condición, entonces, es decir, si el residuo es 0, entonces va a ser un número par. Entonces a nuestra variable n par le vamos a sumar 1, es decir, porque encontramos un par, así. Entonces, en un principio es 0, cuando encontremos el primer par va a ser 0 más 1, el resultado es 1, entonces ya n par va a almacenar 1. En un siguiente ciclo, si se vuelve a encontrar otro par, entonces va a ser 1 más 1, 2, entonces ya lleva 2 pares. Entonces acá n impar, si el residuo no es 0, entonces quiere decir que es un número impar. Entonces a n impar le vamos a sumar un 1 y ya lo tenemos aquí. Ahora lo que sigue, eso ya es todo lo que tenemos aquí dentro de lo que es par, lo que es el ciclo. Entonces lo único que nos falta es entregar nuestro resultado. Entonces eso se hace aquí fuera del ciclo, cuando ya terminó de hacer el conteo y la evaluación de cuántos pares e impares hay y se sale del ciclo. Es decir, si n fuera 6, cuando llega al 6 se sale del ciclo, y entonces ahora sí podemos escribir el número de pares entre 1 y ahí vamos a cerrar. Esto es texto. Y vamos a escribir una n, o sea, del 1 al n. Vamos a poner n porque ese valor va a ir cambiando con la ejecución del programa. No lo sabemos ahorita, entonces escribimos n para que en el momento nos diga que es n. Son, y aquí le vamos a escribir son espacio para que no esté todo pegado el texto, y aquí n impar, perdón, n es n par porque estamos hablando de pares.
Sale, y aquí escribir otra vez, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí y ya nomás lo modificamos. Ahora sí, el número de impares entre el 1 y n son n impar, lo que está almacenado en n impar. Ahora sí, vamos a ver si funciona. Y lo primero que nos pide es, dice, escribe el valor de n, que es lo que tenemos aquí en nuestro código. Vamos a escribirle un 7. Entonces lo va a leer y automáticamente ejecuta todo esto y nos manda un resultado. Dice, el número de pares entre 1 y 7 son 3. Y si ustedes se dan cuenta, aquí entre el 7 y son está junto. Entonces aquí, para que no esté junto, le damos un espacio aquí y también acá abajo. Así, para que no los escriba bien, que no esté todo junto. Si ustedes se dan cuenta, ya no los separó aquí en esta parte. Por eso es que se ponen los espacios en blanco. Entonces entre el 1 y el 7 son 3. Entonces los pares, ¿cuáles serían? El 2, el 4 y el 6. Y los impares son 4 impares. Entonces sería el 1, el 3, el 5 y el 7. Ahí están los 4 impares. Y así con este programa tan pequeño, yo le puedo escribir un 100 y me los va a calcular. Dice que entre el 1 y el 100 hay 50 pares y también hay 50 impares. Y yo le podría escribir cualquier número, es más, le puedo poner 2000 y nos calcula el resultado. Entonces así funciona el programa. Aquí está el código completo y de este lado está el resultado del funcionamiento. Eso es todo. Gracias.